En este video, vamos a explorar una película serbia de 1984 que se centra en un verano en Yugoslavia, contada completamente a través de los ojos de un joven llamado Peter. En 1968, Peter estaba sentado en la rama de un árbol, pensando en cómo todos parecen tener a alguien especial en su vida, excepto él. Él sentía que era el único sin amor. Aún así, seguía creyendo que algo significativo pronto ocurriría, y que el amor eventualmente lo encontraría. Y entre las personas que él admiraba, colocaba a su maestra de sociología, Nevena Moreno, en el primer lugar. Peter se sentía atraído por Nevena, convencido de que ella le prestaba atención adicional. Con la esperanza de impresionarla, incluso decidió que comenzaría a seguir ideas marxistas. La persona más sorprendida por esta repentina decisión política fue el padre de Peter, quien no podía entender por qué su hijo de 20 años de repente quería comprometerse con una ideología política. Su padre, que era juez, intentó ayudar invitando a una estudiante llamada Sheila a la casa. Esperaba que Sheila y Peter estudiaran temas políticos juntos y se prepararan para los próximos exámenes. Pero Sheila parecía mucho más interesada en la hermana de Peter, la Dika, que en estudiar. Mientras tanto, el país ya estaba pasando por una intensa agitación política y el padre de Peter estaba distraído planificando su viaje anual de casa. Unos días después, la echó de la casa, creyendo que se estaba convirtiendo en una mala influencia para Peter. De todos modos, a Peter no le importaba mucho la política. Lo único en lo que podía pensar, día y noche, era en Nevena. Cuando Peter aprobó su examen, o eso creía toda la familia, todos celebraron. Pero no se dieron cuenta de que todo era una mentira. Peter en realidad había reprobado. Preocupado por lo que sucedería cuando la verdad saliera a la luz, Peter se distrajo con una nueva chica llamada Olga, que acababa de mudarse al vecindario. De repente, Peter tenía un nuevo interés romántico fuera de Nevena. Cada domingo, la familia de Peter visitaba a su abuelo en el hospital. Los doctores decían que tenía una enfermedad peligrosa, aunque nadie sabía exactamente cuál era. Solo Peter y su padre sabían la verdad. Su abuelo no estaba enfermo en absoluto. Había estado fingiendo por 20 años solo para quedarse en el hospital, y el padre de Peter estaba agotado por esa farsa continua. El abuelo de Peter también era la única persona que sabía que Peter había reprobado el examen, pero nunca lo reveló, porque él mismo había reprobado 3 veces. Por esa época, llegó un grupo de orquesta desde Checoslovaquia, y Peter fue con su abuelo a verlos tocar. Allí vio a Nevena con su novio, y eso lo destrozó. Él esperaba que alguien bailara con él, pero nadie se acercó. Solo una chica le sonrió, pero Peter ni siquiera lo notó porque estaba demasiado atrapado en su decepción por Nevena. Pero pronto notó a una mujer llamada Saska. Mientras su padre estaba ocupado tratando de mantener a toda la familia bajo control en la playa, los ojos de Peter estaban fijos en Saska. Luego, el padre de Peter lo envió a casa a recoger algunas cosas. De regreso hacia la playa, Peter se encontró de nuevo con Olga. Cuando habló con ella, se enteró de que ella también se dirigía a la playa. Peter la llevó con él. Ver a Peter con Olga molestó a la chica de la orquesta. En la playa, cuando el padre de Peter lo vio con Olga, asumió que Olga era la novia de Peter. Él sentía que nadie en la familia le hacía caso. Peter trataba de pasar tiempo con Olga, mientras que la Dika quería juntarse con Sheila. Sheila planeaba ir a un desfile en Belgrado con sus amigas, y su padre no quería que la Dika se involucrara de nuevo con Sheila. Después de un rato, el esposo de Saska se acercó al padre de Peter y le dijo que Peter había estado tratando de acercarse demasiado a Saska. Y eso no era todo. El novio de Nevena, quien también era profesor de Peter, lo enfrentó. Lo acusó de mirar a Nevena de manera inapropiada frente a todos, y esa era la razón por la que Peter había reprobado el examen. Escuchar 2 verdades desagradables sobre su hijo una tras otra llevó al padre de Peter al límite. Castigó duramente a Peter e incluso se negó a dejarlo comer. Pero la razón más profunda de su enojo era que el padre de Peter era un miembro activo del Partido Comunista y se sentía avergonzado de que su propio hijo no supiera nada sobre la ideología. Le ordenó a Peter estudiar marxismo a fondo, pero la mente de Peter solo estaba en Olga. Él leía el material porque su padre lo obligaba, pero en cuanto tenía la oportunidad, salía corriendo para verla otra vez. Peter también empezó a visitar la biblioteca con frecuencia porque Olga trabajaba allí. Su padre se sorprendió al escuchar que Peter de repente pasaba tanto tiempo estudiando, pero luego Peter repitió el mismo error que había cometido antes. Se comportó de manera inapropiada con Olga, y esto llevó a su padre más allá de la frustración. Pero la madre de Peter creía que comprarle un auto lo distraería y cambiaría su comportamiento. El padre de Peter pensó que la idea era extraña. A la mañana siguiente, lo llevó a la panadería de un amigo, donde Peter fue presentado a la prometida de su nuevo jefe, una mujer llamada Jagodinka. Peter se suponía que debía trabajar junto a ella.
Peter de inmediato comenzó a intentar impresionar a Jagodinka. En lugar de concentrarse en el trabajo, se enfocó completamente en ella. Y por una vez, sus miradas insistentes no le valieron una bofetada. El esposo de Jagodinka tenía una personalidad inusual, y por eso Peter logró acercarse a ella. Pero pronto fueron descubiertos juntos, y Peter fue despedido en el acto. Cuando el padre de Peter se enteró al día siguiente, se sintió completamente derrotado como padre. Por esa época, Sheila decidió reinventarse. Su transformación hizo que la Dika la apreciara aún más. Poco después, el esposo de Jagodinka la dejó, y ella se vio obligada a abandonar el país. Pero Peter no soportaba la idea de perderla. La siguió hasta Belgrado, donde había una gran protesta contra la dictadura. Mientras tanto, el abuelo de Peter seguía negándose a salir del hospital, y el padre de Peter estaba molesto por los gastos innecesarios. Cuando escuchó que Peter había ido hasta Belgrado, el abuelo no se preocupó, estaba orgulloso. Sentía que Peter finalmente estaba aprendiendo a vivir con libertad, como él siempre lo había hecho. Siguiendo la pista de Jagodinka, Peter llegó a la panadería donde se suponía que ella comenzaría a trabajar. Pero allí descubrió que Jagodinka había dicho las mismas palabras cariñosas a todos, no solo a él. Por primera vez, el corazón de Peter se rompió de verdad. Cayó en el hábito de beber y empezó a decir que el amor era algo sin sentido. Todos a su alrededor se cansaron de su comportamiento, aunque a las chicas de su edad aún les atraía. Peter no se dio cuenta de que el hombre a quien molestó en el tren era en realidad el presidente local de su pueblo. Y ahora toda la familia de Peter había llegado a recibir al presidente y a su familia. Cuando el presidente habló sobre su terrible viaje en tren, mencionó que un joven borracho había arruinado todo el trayecto. Cuando lo describió, el padre de Peter se sintió humillado de nuevo. Mientras comunistas, leninistas y otros pensadores políticos se reunían en Belgrado para una reunión importante, los padres de Peter se preparaban para la visita del presidente a su hogar. Peter estaba encerrado en su habitación como castigo, y ellos hacían todo lo posible para que el presidente no se enterara de que Peter era el mismo chico borracho del tren. El padre de Peter estaba bebiendo vino con el presidente cuando la hija del presidente llegó con otras invitadas y caminó directamente hacia la habitación de Peter. Las chicas parecían inocentes a primera vista, pero el presidente admitió al padre de Peter que no eran tan inofensivas como parecían. Confesó que, debido a su comportamiento rebelde, él había dejado su casa y había ido allí. Al escuchar esta confesión personal, el padre de Peter decidió abrirse y contarle todo al presidente sobre Peter. Pero esa decisión se convirtió en una pesada carga. Una nueva ola estaba surgiendo en Belgrado. Los jóvenes se preparaban para reconstruir el futuro de su ciudad. Cuando la Dika compartió esto con su padre, él se sintió aliviado de que al menos ella estuviera en el camino correcto. Poco después, el hermano menor de Peter llegó corriendo con la noticia de que su abuelo se había ido a la ciudad con las chicas de la orquesta. El padre de Peter se sintió aún más avergonzado de su familia. El estrés lo enfermó. Dijo que si las cosas seguían así, no podría soportarlo mucho tiempo. No mucho después, Peter llegó a casa con la noticia de que finalmente había aprobado su examen. Todos celebraron, y el padre de Peter pareció recuperarse al instante. El abuelo de Peter decidió pasar más tiempo con él. Con el pretexto de hacer un viaje corto, llevó a Peter a disfrutar la vida. Dejó de fingir estar enfermo, entró al agua y nadó con felicidad. Por un momento, Peter pensó que lo había perdido, pero todo estaba bien. Esa noche, asistieron al mismo concierto de la orquesta donde la joven músico se había interesado en Peter. El abuelo de Peter ya lo sabía, así que llevó a la chica, Rosenka, directamente hacia Peter. Peter y Rosenka bailaron juntos, mientras su abuelo también encontraba compañía para él. Peter lentamente estaba empezando a ser como su abuelo. Comenzó a vivir cada noche como si fuera la última, porque pensar así hacía que cada día tuviera más sentido. Con el tiempo, Peter y Rosenka se acercaron más. Peter la llevó al mismo árbol que había visitado desde niño. Y bajo ese árbol, finalmente encontró el amor que había estado esperando. Entonces llegó la noticia por la radio, varios países habían invadido Checoslovaquia. Se esperaba un alto al fuego, después del cual el país sería dividido en 5 regiones diferentes. Peter, sin saber nada de esto, salió a buscar a Rosenka. Pero cuando llegó a su campamento, se enteró de que el grupo ya había partido hacia Checoslovaquia. Mientras el padre de Peter estaba de casa, Peter desesperadamente corría detrás de su amor. Pero así como sucedió con su primer desamor, este nuevo amor también se le escapó durante ese verano. Y después de 1968, Peter nunca volvió a ver a Rosenka.